Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a un nuevo video. Para los que siguen el canal, sabrán que hasta hace poco la EOS RP era parte de mi line-up. La compré como cámara B o cámara de respaldo y sobre todo como cámara viajera y también con la intención de completar la transición de las cámaras DSLR a las mirrorless como muestro en este video. También si siguen el canal sabrán que he estado desempacando nuevas cámaras. Y aunque no existe semejante cosa como demasiadas cámaras, algunas veces si no le estás dando el uso apropiado o el uso frecuente, es tal vez mejor ponerla de vuelta en el mercado y lograr que alguien más pueda sacarle provecho a esa cámara. Lamentablemente ese es el caso de la EOS RP, de la que tengo hoy que despedirme. Así es que en el video de hoy me toca reempacar la EOS RP para que pase a nuevas manos. Un consejo para ti. Cuando compres una nueva cámara, aun cuando no tengas pensado venderla en el futuro cercano, siempre es bueno que guardes la caja original. Además, guarda los manuales, guarda accesorios que no estés utilizando, por ejemplo la correa si no la pretendes utilizar, déjala dentro de la cámara, las tapas o protectores de las baterías o cualquier cosa que no vayas a usar comúnmente. Así será mucho más fácil venderla cuando estés listo. Como mencioné antes, yo compré esta cámara como respaldo o cámara B, pero sobre todo como cámara viajera, precisamente por la practicidad, por el tamaño, por el factor, porque tiene un grip interesante y porque es una cámara que cabe en la maleta en cualquier momento. Y me acompañó a Quito, a Bogotá, me acompañó a San José, me acompañó a San Salvador, pero luego se vino la pandemia y desde hace más de un año y medio no he salido de Panamá. Así es que no estoy dándole el uso apropiado a la cámara, tengo otras cámaras que estoy usando con mayor frecuencia, así es que prefiero simplemente venderla. Pero también he estado coqueteando con la posibilidad de reemplazar mi cámara viajera por una cámara de Fuji. Las cámaras de Fuji son de sensor APS-C, pero hay tres opciones en particular que me han llamado la atención. La Fujifilm X-S10 es una excelente cámara de entrada a Fuji con 26.1 megapíxeles. Que aunque es promovida como una cámara para empezar en la fotografía, es bastante capaz y es incluso considerada por algunos como la mejor cámara de YouTube para el 2021. Tuve la oportunidad de jugar con ella un rato, todavía no la he tenido en mis manos para probarla completamente, pero me llamó mucho la atención el look and feel o el resultado de las fotos directo de la cámara. La otra opción que he estado barajando es la Fuji X-T30, una cámara que también está por debajo de los $1000 y aunque no tiene estabilización en el cuerpo como en las anteriores, la EOS RP tampoco tiene estabilización en el cuerpo, así que es algo que para mí no es importante en una cámara de viajes o incluso en una cámara de respaldo. Y por último, y tal vez la que me llama más la atención, es la Fuji X-T4. Es la mejor de las tres, pero también es la más costosa. Pero todavía no es una decisión tomada. Estoy pensando muchísimo qué hacer y todavía queda un rato antes de que podamos volver a salir. Lo que sí puedo decir es que extrañaré la EOS RP. Esta cámara, como dije antes, está por debajo de $1000. Es una cámara full frame muy capaz, tiene la capacidad de hacer videos en 4K, tiene dual pixel en 1080, entrada de micrófonos, salida de audífonos,
pantalla variangular. Tengo un review sobre esta cámara que te recomiendo y que voy a dejar también en la descripción de este video. Es una cámara muy capaz y que además tiene la responsabilidad de servir como punto de entrada al que quiere dar el salto de cámaras con sensores más pequeños a un sensor de cuadro completo o full frame. Sobre todo si estás pensando en la óptica RF. En mi opinión, la óptica RF es la mejor que existe en este momento. Si tienes la oportunidad de trabajar con un objetivo RF, sabrás de lo que estoy hablando. Por ejemplo, ahorita me estoy grabando con la R5, tengo un objetivo RF de 35 milímetros puesto allí, tengo 28-70, 50 milímetros, tengo varios objetivos RF que simplemente me han volado la cabeza y sería difícil pensar en alguna otra opción para mi trabajo principal. Otro dato importante que debes considerar cuando compras o vendes cámara es que Canon, de todos los fabricantes, tal vez seguido a alguna distancia importante de Sony, es el fabricante con mayor valor de reventa. Es decir, cuando pones una cámara en el mercado es muy fácil que te llamen con cierta inmediatez y es muy fácil que recuperes parte de tu inversión. Obviamente no la vas a vender al mismo precio al que compraste la cámara, sobre todo en mi caso que tiendo a comprar las cámaras cuando salen al mercado y tienen un valor un poco más alto. Pero aún así recuperas algo de la inversión inicial y es una cámara que dura para un buen rato. Estoy muy contento porque para el momento en que este video esté publicado, lo más seguro es que ya esté en manos de un fotógrafo muy talentoso que le va a sacar muchísimo provecho a esta cámara. Te recuerdo que tengo un video con recomendaciones para comprar cámaras usadas o del segmento de cámaras de segunda, con varios consejos que debes tener en cuenta cuando estás a punto de comprar una cámara de segunda y que son súper importantes para que no salgas timado. También te lo voy a dejar en la descripción del video. Hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco un montón el tiempo que les he dedicado. Te invito a que te suscribas al canal si es la primera vez que me visitas, o si ya me visitas antes y no te has suscrito, es una buena oportunidad para que lo hagas. Que le des like al video si te pareció bien, sígueme en redes, está apareciendo mi Instagram en este momento en pantalla y sobre todo recuerda dejarme tus comentarios abajo, son muy importantes. Dime qué piensas de la EOS RP, qué piensas de tener una cámara viajera para cuando quieres salir y no quieres el peso de las cámaras principales, o déjame cualquier comentario que te apetezca. De momento, nos vemos la próxima semana.